¿Por qué Dios no puede destruir a Satán y a los ángeles caídos? Desde el principio de los tiempos, la lucha entre el bien y el mal ha sido una de las narrativas más profundas de la existencia. En esta historia se revela una perspectiva inquietante y mística sobre por qué Dios, omnipotente y eterno, elige no destruir a Satán y a los ángeles caídos, quienes representan la corrupción de la luz divina. Cuando Dios creó a los ángeles y a los hombres, estableció una ley inquebrantable: el libre albedrío. Este don, que les permitía decidir entre el bien y el mal, era una expresión de su infinito amor. Al otorgarles libertad, también aceptó las consecuencias de sus elecciones, incluso si éstas significaban la posibilidad de la rebelión. Esta ley no solo definió la relación entre el Creador y su creación, sino que también estableció las bases de una dinámica eterna entre la obediencia y la elección personal. Lucifer, el portador de luz, fue el primero en cuestionar los designios divinos. Su orgullo y deseo de igualdad con Dios lo llevaron a una caída que arrastró a una tercera parte de los ángeles. En lugar de destruirlos inmediatamente, Dios permitió que vivieran, no por debilidad, sino porque hacerlo habría contradicho la esencia misma de su creación. Si aniquilaba a los rebeldes, habría negado la autonomía que tanto valoraba. Esta decisión no fue sin dolor, fue un acto de amor que reflejó la profundidad de la paciencia y la justicia divinas. El libre albedrío también garantizaba que el amor y la obediencia a Dios fueran genuinos, no el resultado de una imposición. Al permitir la existencia de aquellos que eligieron el mal, Dios preservó la libertad esencial que convierte cada acto de bondad en algo significativo. Cada elección a favor del bien, tomada en medio de la tentación, adquiere un valor eterno precisamente porque no fue obligada. Esta ley también refleja un principio más amplio del plan divino, que cada ser creado debe enfrentar su propia prueba para crecer en su relación con el Creador. El libre albedrío no solo define la lucha entre ángeles y demonios, sino también el viaje de la humanidad. Cada decisión tomada en este contexto se convierte en una manifestación de la individualidad y el valor inherente de cada alma. En las dimensiones celestiales, el libre albedrío no solo fue un regalo, sino también una responsabilidad. Los ángeles, al igual que los humanos, fueron dotados con la capacidad de amar y servir a Dios por elección propia. La caída de Lucifer y sus seguidores demostró las complejidades de este don, exponiendo cómo incluso los seres más cercanos a la luz divina podían desviarse si no mantenían su corazón alineado con la voluntad de su Creador. En este contexto, Dios, en su sabiduría infinita, eligió no intervenir de forma directa para erradicar el mal. Hacerlo habría despojado a la creación de su capacidad de autodeterminación, eliminando así la esencia misma del amor verdadero, la libertad de elegir. Por lo tanto, el pacto del libre albedrío no solo establece el escenario para la lucha entre el bien y el mal, sino también para la redención y la glorificación final de aquellos que eligen seguir el camino del bien. Al final, este pacto es una invitación a participar en una relación viva con el Creador, donde cada decisión, por pequeña que sea, forma parte de un tejido eterno que entrelaza la libertad, el amor y la fe en un propósito divino más grande. La existencia de Satán y los ángeles caídos tiene un propósito más profundo. Ellos son el contraste necesario que pone a prueba la fe y la voluntad del ser humano. Sin oscuridad, la luz no podría ser apreciada; sin tentación, la virtud no tendría mérito. En el libro de Job, se revela un ejemplo poderoso. Satán actúa como el acusador, poniendo a prueba la fe de Job. Dios permite estas pruebas no porque sea indiferente, sino porque sabe que a través del sufrimiento y la perseverancia, el alma puede alcanzar una comprensión más profunda de la gracia divina. Este enfrentamiento entre el bien y el mal se extiende mucho más allá de los confines de Job o de cualquier individuo en particular. Es un conflicto que se juega en el corazón de cada ser humano y que define su progreso espiritual. La lucha constante con las fuerzas del mal permite que cada persona descubra fortalezas internas que de otro modo permanecerían ocultas. Las pruebas forjan el carácter, desarrollan la fe y conectan a las almas con el propósito divino. El sufrimiento, aunque doloroso, es presentado en esta narrativa como un medio para la purificación. Como el oro refinado en el fuego, las almas que enfrentan las pruebas de Satán con perseverancia emergen más puras y fuertes. Esta dinámica también refleja el amor de Dios, quien permite estas pruebas no como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento y la redención.
La existencia del mal también ofrece una lección profunda sobre la dependencia de la humanidad en el poder divino. Al enfrentar fuerzas oscuras que parecen insuperables, los humanos se ven obligados a recurrir a Dios en busca de fortaleza. Este acto de dependencia no solo refuerza su relación con el Creador, sino que también demuestra la naturaleza infinita de su gracia y apoyo. El conflicto también tiene un propósito colectivo. Las pruebas individuales forman parte de un plan mayor, donde cada victoria sobre el mal contribuye a la gloria de Dios y al testimonio de su bondad. La guerra eterna del alma es, en esencia, una participación activa en el cumplimiento del plan divino para la creación. Finalmente, esta guerra no es eterna en el sentido literal. Hablar de una guerra eterna del alma refleja más bien la lucha constante mientras dure el tiempo de prueba. En el contexto divino, esta lucha tiene un final asegurado, la victoria definitiva del bien sobre el mal. Mientras tanto, cada alma que resiste la tentación y elige el bien no solo contribuye a su propia redención, sino que también fortalece el testimonio del amor y la justicia divinos en el universo. Otra razón por la que Dios no destruye a Satán es su infinita misericordia. Aunque los ángeles caídos eligieron el mal, siguen siendo parte de su creación. Dios espera, con una paciencia que trasciende el tiempo, la posibilidad de la redención, incluso para los más caídos. La misericordia de Dios no es una debilidad, sino una expresión de su amor infinito y su compromiso con cada ser creado. A través de los siglos, la misericordia ha sido una fuerza transformadora, un recordatorio constante de que el mal no tiene la última palabra. Aunque Satán y los ángeles caídos eligieron rebelarse, Dios no los desechó por completo, porque hacerlo sería negar la naturaleza de su amor, que busca siempre restaurar, redimir y reconciliar. En esta historia, se dice que existe un lugar secreto en los confines del universo donde la luz divina aún alcanza a Satán. Este lugar no es físico, sino espiritual, una dimensión de reflexión donde incluso las almas más perdidas pueden experimentar el toque persistente de la gracia de Dios. Allí, Satán reflexiona sobre su caída, sobre la gloria que una vez tuvo y sobre el dolor que su elección ha causado. Sin embargo, su orgullo, que fue su mayor virtud convertida en su mayor defecto, lo mantiene encadenado. Esta esperanza de redención es una llama que nunca se apaga en el corazón de Dios. La paciencia divina no conoce límites. Espera no solo el arrepentimiento de los ángeles caídos, sino también que la humanidad comprenda el alcance de su misericordia. Esta misma paciencia se extiende a los hombres, quienes también enfrentan sus propias batallas con el pecado y la redención. La misericordia infinita también tiene un propósito pedagógico. Al permitir la continuación de la existencia de Satán, Dios enseña a la humanidad lecciones profundas sobre el perdón, la justicia y la esperanza. Cada alma que elige el bien en lugar del mal demuestra que incluso en un mundo donde el mal persiste, el poder del amor y la fe pueden prevalecer. Finalmente, la misericordia de Dios es también una expresión de su justicia. Aunque permite que Satán y los ángeles caídos existan, también ha decretado un momento de juicio final. Este juicio no será una venganza, sino la culminación de un plan donde la libertad, el amor y la justicia divina se unirán en perfecta armonía. Hasta entonces, la misericordia infinita sigue siendo un testimonio del carácter de Dios, que siempre busca el bien incluso en medio de la oscuridad. La Biblia habla de un juicio final, un momento en el que toda la creación será juzgada. Este evento, lejos de ser solo una exhibición de poder, es la culminación del plan divino donde se establece una justicia perfecta. Dios no actúa precipitadamente porque cada alma, cada ser creado, tiene su tiempo y su propósito. El Apocalipsis describe la derrota de Satán no como un acto de destrucción abrupta, sino como una separación definitiva entre el bien y el mal. Este momento marca el fin de la influencia del mal, pero también representa una victoria donde el amor, la fe y la obediencia libremente elegidas alcanzan su máxima expresión. La victoria de Dios no se mide en términos de poder bruto, sino en la realización de un universo donde la libertad y el amor son restaurados plenamente. El juicio final también es un acto de revelación. En ese día, cada acción, pensamiento y elección será expuesta, no para humillar, sino para mostrar cómo cada vida ha contribuido al plan divino. Los justos verán confirmada su fe y los caídos comprenderán las consecuencias de sus decisiones. Es un momento de verdad absoluta, donde la justicia y la misericordia se encuentran en perfecta armonía.
La destrucción inmediata de Satán y los ángeles caídos habría interrumpido este proceso, privando a la humanidad de la oportunidad de elegir y crecer espiritualmente. El tiempo que Dios concede no es una muestra de tolerancia al mal, sino un espacio para que cada ser creado explore y abrace el amor y la redención ofrecidas. Finalmente, el juicio final también cierra el ciclo del libre albedrío. La libertad otorgada desde el principio se consuma en la elección definitiva de cada alma. Aquellos que eligieron a Dios experimentan la plenitud de su amor y justicia, mientras que los que rechazaron su gracia enfrentan las consecuencias de su elección. Este día no es solo un final, sino un nuevo comienzo, un universo donde el mal ya no tiene cabida y donde la gloria de Dios es plenamente manifestada. La coexistencia de Dios y el mal es un misterio profundo, pero también una lección eterna. Nos enseña que el amor verdadero no es imponer, sino permitir la libertad, incluso cuando conduce al sufrimiento. Este concepto de libertad divina revela que Dios, en su infinita sabiduría, prefiere un amor elegido libremente a una obediencia forzada. En este relato, la razón por la que Dios no destruye a Satán y a los ángeles caídos no es porque no pueda, sino porque no debe. Hacerlo habría anulado el significado profundo del libre albedrío y del amor genuino, que solo puede surgir en un contexto de verdadera elección. La historia del universo es una narrativa de redención, donde cada acto de bondad y fe, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. Dios no busca la victoria fácil, busca el triunfo del amor y la libertad sobre todas las cosas. Este proceso puede ser largo y doloroso, pero es el único camino hacia una redención completa. En cada batalla interna entre el bien y el mal, en cada acto de compasión y en cada sacrificio por un bien mayor, se refleja esta lección eterna. Este misterio también invita a la humanidad a participar activamente en la obra divina. Cada persona tiene un papel único en este vasto plan, y sus decisiones, aunque parezcan insignificantes, son fundamentales para la narrativa universal. La libertad que Dios concede no es solo un regalo, sino también una responsabilidad que exige reflexión, fe y acción. Finalmente, esta lección para la eternidad nos recuerda que el sufrimiento y el mal no tienen la última palabra. La victoria del bien no solo es inevitable, sino que también es profundamente transformadora. Cuando la historia del universo alcance su culminación, el amor y la libertad no solo habrán triunfado, sino que habrán revelado la verdadera gloria del Creador y el significado eterno de su obra.